El pasado 3 de agosto, un hombre abrió fuego en un centro comercial en El Paso, Texas, donde fallecieron 22 personas, entre ellos mexicanos. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará el tema de terrorismo como prioritario en la agenda internacional dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas. No solamente por lo que ocurrió en El Paso, es por el riesgo latente de que vuelva a ocurrir, por acciones de llamamiento y por estos tipos de manifiestos que se hacen poniendo en el centro como víctimas a mexicanos en particular. México no puede, no solamente ni denunciar, no puede permitir que esto se siga como que exacerbando, este discurso de odio. Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, también abundó que México buscará que los países europeos se sumen al Plan de Desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica. Lo que el Programa de Desarrollo Integral hoy necesita es intentar que este programa forme parte ahora también de las prioridades de la agenda de la cooperación internacional de estos otros países. Por un lado, para que puedan estar integrados, le diría yo, dentro de sus planes de inversión en la cooperación, pero también por otro lado, porque estos países han estado invirtiendo en esa región. En la reunión de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard promoverá la candidatura de nuestro país al Consejo de Seguridad para el periodo 2021-2022, lo cual nos permitirá ocupar un asiento no permanente en este consejo y aportar activamente al debate de varios temas que están amenazando a nivel internacional. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.